En esta oportunidad vamos a hablar de la neumonía, una patología de suma gran importancia, y vamos a comenzar definiéndola. La neumonía puede definirse como una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de microorganismos, agentes tóxicos o irritantes a la vía aérea distal y parenquimal. La histología de la neumonía depende del momento de su evolución, del agente causal y de ciertas condiciones del huésped. Entre sus factores predisponentes tenemos al alcoholismo, la desnutrición, la diabetes, las neoplasias, el tratamiento con esteroides, la edad avanzada. La ONU considera a un paciente de edad avanzada mayor de 60 años y un factor de riesgo para tener neumonía es ser un paciente mayor de 65 años de edad. Y estamos hablando de pacientes geriátricos. Si hablamos de pacientes pediátricos, sería menor de 2 años. Ser un paciente asmático, tener hábitos de tabaquismo y una enfermedad pulmonar previa como puede ser el EPOC. Su clasificación ha ido cambiando por lo largo de la historia, pero se ha mantenido en lo siguiente: en adquirir en la comunidad o extrahospitalaria, adquirir en el hospital o intrahospitalaria, relacionada con un ventilador, y recientemente se introdujo una cuarta, que es la neumonía asociada con los cuidados para la salud. Esta categoría estaba destinada a abarcar aquellos casos de neumonía adquirida en la comunidad que fueran causadas por patógenos resistentes a múltiples fármacos, por lo general asociados a las adquiridas en el hospital. Entre la etiología tenemos la etiología bacteriana y la etiología viral. Hablamos de una neumonía típica cuando hablamos de bacterias y una neumonía atípica cuando hablamos de virus. Entre su etiología bacteriana, las principales tenemos al Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Y en la etiología viral, las principales son el virus de la gripe, el adenovirus, la parainfluenza y el rinovirus. Las diferencias vamos a tener clínicas, hablamos de un criterio clínico. Cuando es una neumonía eh, típica, va a ser de un comienzo abrupto, con una tos, expectoración purulenta, fiebre y disnea, dolor pleurítico, consolidación, y los síntomas van a ser pulmonares. Cuando hablamos de una atípica, va a ser de un comienzo insidioso, la tos va a ser seca, fiebre, disnea, no va a haber dolor pleurítico, no va a haber consolidación, y los síntomas van a ser extrapulmonares, como la cefalea, el malestar general y la diarrea. Cuando hablamos de diferencias radiográficas, en la típica va a haber un patrón de consolidación alveolar, mientras que en la atípica va a haber un patrón intersticial. Y en un criterio paraclínico, en la neumonía típica se va a dar lo que es la leucocitosis y la neutrofilia, mientras que en la típica no va a haber leucocitosis, pero sí va a haber una linfocitosis ocasional. Cuando hablamos de la fisiopatología, en esta vamos a ver un alveolo normal y al lado izquierdo y al lado derecho un alveolo lesionado durante la fase aguda. Entonces, los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas en varias formas. La más frecuente es la aspiración de esta orofaringe. En algunas ocasiones, la neumonía surge como una propagación hematógena por extensión contigua desde los espacios pleurales o medios clínicos no infectados. Cuando las barreras son sobrecargadas o si los microorganismos llegan a los alveolos por inhalación, los macrófagos alveolares tienen esta extraordinaria capacidad o eficiencia para eliminarlos o destruirlos. Los macrófagos de ahí son auxiliados por proteínas locales, proteínas A y D de la sustancia tesoactiva que poseen una actividad tanto antibacteriana como antivírica. Cuando es rebasada es la capacidad de los macrófagos alveolares para fagocitar o destruir los microorganismos, recién se manifiesta la neumonía clínica. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de la zona baja de las vías respiratorias. Esta respuesta inflamatoria del hospedador y la no proliferación de los microorganismos es el factor que desencadena el síndrome clínico de la neumonía. La liberación de los mediadores de la inflamación como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral ocasionan la fiebre, y las quimiosinas como la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos estimulan la liberación de neutrófilos que son atraídos al pulmón, y así surge la leucocitosis periférica y aumenta las secreciones purulentas. Los mediadores de la inflamación por macrófagos y los neutrófilos recién reclutados crean una fuga alveolo-capilar equivalente a la que aparece en el síndrome de la disnea aguda, aunque en la neumonía esta fuga está localizada. Incluso los eritrocitos cruzan la membrana alveolo-capilar, como consecuencia hay una hemoptisis. Entonces podemos resumirlo en que uno es la llegada de los microorganismos a las vías respiratorias bajas, hay una activación de la cascada,
hay una edematización, inflamación, el exudado inflamatorio, por ende un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolar capilar, hay un colapso alveolar, el paso de los glóbulos rojos a las unidades alveolares, una alteración de la relación volumen-perfusión, ventilación-perfusión y una alteración del intercambio gaseoso. Por ende va a haber una hipoxemia y un aumento del trabajo respiratorio. Cuando hablamos de la histopatología, vamos a encontrar cuatro fases. La fase del edema, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase de resolución. En la fase del edema es la fase inicial. Esta se caracteriza por la presencia de exudado proteináceo y a menudo bacterias en los alvéolos. Esta fase rara vez se identifica en autopsias o promedios clínicos porque es seguida inmediatamente por la fase de hepatización roja. En la fase de hepatización roja hay la presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular, aunque también existe presencia de neutrófilos. En la fase de hepatización gris no se advierte extravasación de nuevos eritrocitos y los que estaban presentes ya sufrieron lisis y fueron degradados. Acá las células predominantes son los neutrófilos, abundan también depósitos de fibrina y ya han desaparecido las bacterias. En la fase de resolución, el macrófago es la célula dominante en el espacio alveolar y ha sido eliminado los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y también ha cedido ya la respuesta inflamatoria. Estas fases son válidas sobre todo en la neumonía neumocóxica y quizás no se observa en los cuadros inflamatorios de cualquier origen, en particular en las neumonías por virus. En la neumonía por uso de respirador mecánico, antes de que en la radiografía se identifica un infiltrado, que puede surgir una bronquiolitis respiratoria. Debido al mecanismo de microaspiración, se advierte una enfermedad bronconeumónica con mayor frecuencia en las neumonías de origen hospitalario, en tanto que en las neumonías adquiridas en la comunidad bacteriana es más común una distribución lobar. A pesar de la imagen radiográfica, las neumonías viral y por neumocistis representan más bien un ataque alveolar y no intersticial. Bueno, cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, vamos a tener ciertos factores para, para patógenos resistentes a la terapia usual. Hablamos de bacterias gram negativas resistentes a multidrogas y las Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Los criterios son una hospitalización más de 2 días en los 90 días previos, el uso de antibiótico-terapia en los 90 días anteriores, la inmunosupresión, un estado no ambulatorio, haber sido alimentado por tubo, la supresión ácido gástrica y también una broquiectasia, pues, ¿no? Ahora, en el lado nosocomial vamos a tener al Staphylococcus aureus resistente a meticilina también, hospitalización más de 2 días previamente, el uso de antibiótico-terapia en los 90 días o 3 meses anteriores, y acá se le agrega una hemodiálisis crónica en los 30 días antes. Cuando hablamos de el MRCA adquirido en la comunidad, los dos principales son una infiltrado cavitario o necrosis y la neutropenia. Ahora, vamos a ver que los microorganismos causantes de la neumonía adquirida en la comunidad, pero de acuerdo al sitio del cuidado. Como podemos ver, el Streptococcus pneumoniae está presente en los 3 niveles de cuidado, tanto en el paciente ambulatorio, hospitalizado pero en UCI y en cuidados intensivos. Ahora, el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y el Morbus influenzae son los principales patógenos en el lado ambulatorio, mientras que en el lado de hospitalizados pero no en cuidados intensivos tenemos al mismo Streptococcus pneumoniae, al Mycoplasma, pero acá lo reemplaza la Chlamydia pneumoniae antes del Haemophilus influenzae. Y en unidad de cuidados intensivos tenemos al Streptococcus pneumoniae, al Staphylococcus aureus y a las distintas especies de Legionella, ¿no? Como los principales causantes. Bueno, en el diagnóstico, para diagnosticarlo vamos a tener un diagnóstico clínico y un diagnóstico etiológico. Cuando hablamos de un diagnóstico clínico debe sospecharse de la neumonía en un paciente con tos, con o sin expectoración, fiebre, aumento de la frecuencia respiratoria, un dolor torácico, los signos de condensación en el examen físico del tórax. La presentación de los síntomas y signos pueden ser muy variables dependiendo del paciente. El comienzo puede ser agudo o insidioso. El primero es característico de las neumonías llamadas típicas de etiología bacteriana y particularmente la neumocóxica. Están presentes la fiebre alta en el 80%, los escalofríos en el 40%, la tos con expectoración purulenta, el dolor tipo pleurítico en un 30% y franco compromiso del estado general.
En el examen físico se consta la fiebre y además se puede documentar taquimia de un 45 o un 70% de los pacientes o taquicardia. Se puede presentar también la cianosis y compromiso en otros órganos. En el diagnóstico etiológico, si el médico se atiende solo de las manifestaciones clínicas, no podrá identificar la causa de la neumonía, excepto por los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad internados en la unidad de cuidados intensivos. Pero eso no se han publicado datos que indiquen que el tratamiento orientado contra un patógeno específico sea mejor que en términos estadísticos que el tratamiento empírico. Por ello, habría de cuestionarse los beneficios de definir un origen microbiano, en particular si se tienen en cuenta los costos de los métodos diagnósticos. Sin embargo, es posible plantear razones para identificar el diagnóstico etiológico. La identificación de un patógeno inesperado disminuye las opciones del régimen empírico inicial y así reduce la presión de elegir el antibiótico y con ello disminuye también el peligro de que surja resistencia a ellos. Los patógenos con trascendencia importante en la seguridad pública como el Mycobacterium tuberculosis y el virus de la gripe causan también algunos casos. Por último, sin los datos de cultivo y sensibilidad es imposible vigilar con exactitud las tendencias en cuanto a la resistencia y es más difícil estructurar regímenes terapéuticos empíricos apropiados. Pero bueno, tenemos como ayudas diagnósticas, tenemos a la tinción de Gram y cultivo de esputo. Con la tinción de Gram del esputo se busca asegurar que una muestra es idónea para ser cultivada. Sin embargo, a veces permite identificar solamente algunos patógenos como el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas, más por su aspecto característico. La muestra de esputo para ser adecuada para el cultivo debe tener más de 25 neutrófilos y más de 10 células del epitelio escamoso por campo de poco aumento. La sensibilidad y la especificidad de la tinción Gram y el cultivo de esputo son muy variables. Incluso en casos de neumonía neumocóxica bacteriemia comprobada, la confirmación obtenida por los cultivos positivos en muestras de esputo es de menos del 50%. Cuando hablamos del hemocultivo, el índice de confirmación diagnóstica por medio del hemocultivo, incluso los que se practican antes de la antibioticoterapia, es bien decepcionante. Solamente un 5 al 14% de estos hemocultivos obtenidos de pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad son positivos y el patógeno aislado con mayor frecuencia es el Streptococcus pneumoniae. En las pruebas urinarias con antígenos, son dos técnicas que se expenden en el comercio que permiten detectar antígenos de neumococo y algunos de Legionella en la orina. El estudio de Legionella detecta solo el grupo serológico tipo 1, pero ese grupo es el que causa la mayor parte de los casos. La sensibilidad y la especificidad del método para detectar antígenos de Legionella en orina puede llegar desde un 90 hasta un 99% respectivamente, y el método de detectar antígenos del neumococo también es sensible y específico, de un 80 y más de 90% respectivamente. Es posible también de que surjan resultados positivos falsos en las muestras obtenidas en niños colonizados, pero en términos generales la técnica genera resultados fiables. Los dos métodos detectan el antígeno incluso después del inicio de la antibioticoterapia apropiada. En la reacción de la cadena de la polimerasa al PCR se encuentra con variantes de esta misma técnica que amplifican el ADN o el ARN del microorganismo para detectar diversos patógenos. La PCR de los frotis rinofaringios se convirtió en el estándar para el diagnóstico de la infección respiratoria viral. Además, por medio de la PCR múltiple se puede detectar el ácido nucleico de especies de Legionella, Mycoplasma pneumoniae y otras micobacterias. A pesar de ello, el empleo de esas técnicas se circunscribe más bien al ámbito experimental. En los métodos serológicos, en términos generales, se considera que el incremento del cuádruple en la concentración de anticuerpos de inmunoglobulina M específicos entre la muestra sérica de la fase aguda y la de la convalencia confirman el diagnóstico de infección con el patógeno encontrado. Además, se utilizan estudios serológicos para identificar patógenos atípicos y también otros típicos, aunque relativamente poco comunes, como el Coxiella burneii. Y a pesar de ello, ya no se utiliza por el tiempo que es necesario esperar para obtener el resultado final en la muestra del sujeto. Y los biomarcadores, hay varias sustancias que pueden servir como marcadores de la inflamación grave. Los más usados en la actualidad son la proteína C reactiva, la procalcitonina. Las concentraciones de estas reactantes de la fase aguda aumentan en la presencia de una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos. La CRP puede ser útil para detectar la
agravación de la enfermedad o la falla terapéutica. Y la PCT puede ayudar a determinar la necesidad del tratamiento antibacteriano. Estas pruebas no deben usarse solas, pero cuando se interpretan en conjunto con otros hallazgos en el interrogatorio, exploración física, la radiología y pruebas de laboratorio, ayudan a tomar una decisión sobre los antibióticos y el tratamiento adecuado para los pacientes graves con neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, con el curso 65 vamos a ver que se le va a medir en estos 4 puntos: el estado de confusión, se le va a ver su nitrógeno ureico, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En la confusión se va a hacer un pequeño test que puede consistir en esto. Este es un test abreviado de estado mental, se le preguntas la edad, tu fecha de nacimiento, el año en que estás, la hora, la más aproximada, si sabe el nombre del hospital en el que está, reconoce a las personas que están ahí, si sabe su dirección, la fecha de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto puede cambiar, se puede cambiar por otra fecha que tal vez el paciente es fácil de recordar, el nombre del presidente, ¿no? Y una cuenta regresiva de uno a partir del número 20, ¿no? Ahora, si tiene, se le considera esto, debe estar al obtener una calificación de 8 o menos en la prueba. No, ahí se le considera que el estado de confusión. El nitrógeno ureico es mayor o igual a 20 miligramos sobre decilitros. La frecuencia respiratoria tiene que ser mayor o igual a 30 por minuto. Y una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y una diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Esto es las características del paciente. Se le va a asignar una puntuación. Como podemos ver, se le divide por las características demográficas, si es un residente en asilo, si tiene comorbilidades, a la exploración física y los laboratorios y los hallazgos radiológicos que ha presentado el paciente. Entonces eso va a tener ciertos factores, ¿no? Si tiene 0 puntos es de bajo, un nivel 1. Si tiene menor o igual a 70 puntos va a ser de un nivel bajo 2. Si tiene entre 71 y 90 puntos va a ser de bajo 3. Y ya a partir de el moderado 4, que es de 91 a 130 puntos, y el alto, que es de mayor a 130 puntos, el último. A partir de el moderado o alto ya necesita ser hospitalizado. Bueno, hablando de las perlas clínicas de la radiografía para la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver que son 5: la neumonía lobar, la bronconeumonía, la neumonía intersticial y la neumonía redonda, y la neumonía por aspiración. Los dos últimos, de acuerdo con varios autores, son los más frecuentes de todos, pero igualmente importantes a la hora de hacer un buen diagnóstico diferencial. Los vamos a describir a continuación. La neumonía lobar corresponde a una opacidad en la radiografía que compromete todo el espacio anatómico de un lóbulo pulmonar y es el patrón más clásico. El agente etiológico más se relaciona a esta es el Streptococcus pneumoniae, pero también otros microorganismos que se han descrito son los Bacillus gram negativos, el Mycoplasma pneumoniae y la Legionella. En este escenario, la infección se desarrolla en las vías aéreas más distales y se extiende a otras vías aéreas respiratorias distales de los poros de Koch y los canales de Lambert, a la región adyacente del pulmón. Debido a que las vías aéreas más grandes no están afectadas, los volúmenes del lóbulo pulmonar se mantienen y puede identificarse aire en su interior, que en la radiografía de tórax se observa como un signo del broncograma aéreo, mientras que el resto del lóbulo se observa como una opacidad homogénea que compromete completa o parcialmente uno o varios lóbulos. La consolidación es contenida por la pleura y en ocasiones puede verse limitada por una cisura, lo que se conoce como el signo del abombamiento. En la bronconeumonía, esta presentación ocurre cuando hay microaspiraciones de secreciones en una tráquea localizada. Usualmente se trata de imágenes multifocales y centradas en las vías aéreas distales. Las opacidades en la radiografía de tórax son muy heterogéneas y se distribuyen a lo largo de las vías aéreas. En ocasiones, cuando la infección avanza, puede tornarse más homogéneo. Este patrón no solo se ve en la neumonía adquirida en la comunidad, sino también en las asociadas con el ventilador o las neumonías nosocomiales. Los agentes más frecuentes relacionados son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa.
Las bacterias atacan a los bronquios terminales y respiratorios produciendo una inflamación del parénquima adyacente, lo que explica la heterogeneidad y los múltiples focos observados. No es infrecuente el desarrollo de abscesos, debido a que en las vías aéreas empieza el proceso patológico, es muy infrecuente ver el signo del broncograma aéreo. En la neumonía intersticial, este patrón es el más frecuente, identificado en las infecciones por micoplasma, virus y en inmunosuprimidos por neumocistis. En este caso, el proceso patológico se caracteriza por edema, infiltrado celular inflamatorio, predominantemente en los tejidos intersticiales dentro de la septa alveolar y el intersticio peribrovascular, lo que lleva a la fuga capilar que genera edema o hemorragia en el intersticio o el alveolo. Las manifestaciones de la radiografía de tórax corresponden a un patrón reticular o reticulonodular que es bilateral y de distribución difusa. Puede haberse signos de hipersuflación ya que hay bronquiolitis y obstrucción de las vías aéreas. En la neumonía redonda, esta forma de neumonía no configura una entidad fisiopatológica diferente de la neumonía lobar, ya que puede hacer parte de su evolución o comportarse de manera tal que no avanza o compromete uno o varios lóbulos pulmonares. Entonces, se ha identificado con más frecuencia en los niños, sin ser exótica entre las poblaciones adultas. Se caracteriza por la presencia de una opacidad nodular de rápido crecimiento, usualmente en forma aislada, y que para distinguirla de una neoplasia pulmonar es crucial complementar el contexto clínico y, de ser posible, imágenes previas para comparar y documentar su ausencia. Lo más frecuente es su rápida desaparición luego de instaurar el tratamiento antibiótico. Los agentes citológicos con los que se relaciona son el neumococo, Haemophilus influenzae, Legionella, la fiebre y el Rickettsia tipi, que es eh, los más comunes, ¿no? La neumonía por aspiración, vamos a ver que este patrón de imagen es secundario a la inhalación de contenido gástrico o material orofaringio directamente a la laringe y a la vía aérea inferior. Si el material aspirado es contenido estomacal estéril, se producirá un cuadro de inflamación sin infección conocido como neumonitis. Por el contrario, si se trata de secreciones de la orofaringe, usualmente colonizadas, el cuadro desemboca en un proceso infeccioso conocido como neumonía aspirativa. Como factores predisponentes deben considerarse el sensorio comprometido, condiciones neuromusculares, el alcoholismo, las convulsiones o un evento cerebrovascular masivo. Su aspecto en la radiografía de tórax son opacidades difusas, bilaterales y simétricas de distribución periliar y basal de predominio derecho. Los microorganismos asociados hacen parte de la flora bacteriana de orofaringe principalmente. Aquí tenemos un cuadro en donde podemos ver tanto la opacidad, el bilateral, el percograma localizado y el agente causal en cada uno de los tipos que hemos visto. El tratamiento empírico para la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a ver a los pacientes ambulatorios, a las personas que habían estado sanas y que no han recibido antibióticos en los últimos 90 días o 3 meses. Se le va a dar un macrólido, una claritromicina de 500 miligramos vía oral 2 veces al día o acitromicina, una sola dosis vía oral de 500 miligramos para seguir con 250 miligramos al día. O también la doxiciclina, que es de 100 miligramos vía oral 2 veces al día. Cuando hablamos de otros trastornos concomitantes o antibiótico-terapia en los últimos 90 días, se selecciona otro fármaco de clase diferente. Una fluoroquinolona con acción en las vías respiratorias como el moxifloxacino, 400 miligramos vía oral al día, gemifloxacino de 320 miligramos vía oral al día o levofloxacino 750 miligramos vía oral al día. O también un betalactámico, de preferencia dosis altas de amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, o la combinación de amoxicilina y clavulanato, 2 gramos 2 veces al día. Otras posibilidades también son la ceftriaxona, 1 a 2 gramos intravenosa al día, el cefodoxima, 200 gramos vía oral 2 veces al día, la cefuroxima de 500 miligramos 2 veces al día, y además un macrólido. Y ahora para los pacientes hospitalizados, pero no en cuidados intensivos, se le da una fluoroquinolona con acción en las vías respiratorias, como el amoxifloxacino, 400 miligramos vía oral o intravenosa al día, y el levofloxacino, 750 miligramos vía oral o intravenosa al día. También un beta-lactámico, que después de la ceftriaxona, 1 a 2 gramos
cada 8 horas, la ampicilina de 1 o 2 gramos intravenosa cada 4 o 6 horas, y la cefotaxima, que es de 1 a 2 gramos intravenosa cada 8 horas. El ertapenem, 1 gramo intravenosa al día, y además un macrólido, que es la claritromicina o la citromicina vía oral. O también la citromicina intravenosa, que es de 1 gramo una vez, para seguir de ahí con 500 miligramos al día. Cuando hablamos de los pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos, se le da un beta-lactámico, ceftriaxona 2 gramos intravenosa al día, la ampicilina, el sulbactam 2 gramos intravenosa cada 8 horas, o la cefotaxima de 1 a 2 gramos intravenosa cada 8 horas, y además se le agrega la citromicina o una fluoroquinolona. En las observaciones especiales tenemos la posibilidad de afectación por pseudomonas. Se usa un beta-lactámico contra pseudomonas, que es la piperacilina tazobactam, de 4.5 gramos intravenosa cada 6 horas, el cefepime, que es de 1 a 2 gramos intravenosa cada 12 horas, y el imipenem, que es de 500 gramos intravenosas cada 6 horas, el meropenem, de 1 gramo intravenosa cada 8 horas, y además una ciprofloxacina de 400 miligramos intravenosa cada 12 horas, o levofloxacino de 700 miligramos intravenosa al día. Se le agrega un beta-lactámico de los anteriores y además un aminoglucósido como la micacina de 15 miligramos sobre kilo de peso al día, o la tobramicina de 1.7 miligramos por kilo de peso al día, y citromicina. También los beta-lactámicos antes señalados, pero aún más un aminoglucósido más una fluoroquinolona contra neumococos. Y la posibilidad, si existe la posibilidad de afectación por el MRCA, se le agrega lo que es la linezolid de 600 miligramos intravenosa cada 12 horas, o la vancomicina, que es de 15 miligramos por kilo de peso cada 12 horas, al principio con ajuste de dosis, más la clindamicina de 300 miligramos cada 6 horas. En la neumonía asociada con la atención médica, también tiene su tratamiento empírico cuando son pacientes sin factores de riesgo en cuanto a microorganismos MDR. MDR se refiere a cepas con resistencia a múltiples fármacos. Vamos a tener a la ceftriaxona, 2 gramos intravenosa cada 24 horas, o cefotaxime, 2 gramos intravenosa cada 6 o 8 horas. O también la moxifloxacino, 400 miligramos intravenosa cada 24 horas, ciprofloxacino, 400 miligramos intravenosa cada 8 horas, o levofloxacino, 750 miligramos intravenosa cada 24 horas. O la ampicilina subactam, 3 gramos intravenosa cada 6 horas, o el ertapenem, que es de 1 gramo intravenosa cada 24 horas. Cuando hablamos de pacientes con factores de riesgo de tener MDR, microorganismos MDR, se le da un beta-lactámico, que es la ceftazidima, 2 gramos intravenosa cada 8 horas, o cefepima, 2 gramos intravenosa cada de 8 a 12 horas, o la piperacilina, tazobactam, 2.5 gramos intravenosa cada 6 horas, o el imipenem de 500 miligramos intravenosa cada 6 horas, o 1 gramo intravenosa cada 8 horas, o el meropenem de 1 gramo intravenosa cada 8 horas, más un segundo fármaco que sea activo contra las bacterias gram negativas, que es la gentamicina o la tobramicina de 7 miligramos sobre kilo de peso intravenosa cada 24 horas, o amicacina, que es 20 miligramos sobre kilogramos de peso intravenosa cada 24 horas. O también la ciprofloxacina de 400 miligramos intravenosa cada 8 horas, o levofloxacino de 750 miligramos intravenosa cada 24 horas, más un fármaco activo contra bacterias gram negativas, que es el inesolid de 600 miligramos intravenosa cada 12 horas, o la vancomicina, que es de 15 miligramos sobre kilo de peso cada 12 horas, inicial con ajuste a la dosis. Eso fue todo. Gracias por estar atentos al canal y suscríbanse.